Nos encontramos con el expresidente municipal de Puebla y ex candidato a la gubernatura por el partido Acción Nacional y la coalición opositora. Mi querido Eduardo Rivera, ¿cómo estás, Lalo? Muy contento, Ricardo, de estar aquí contigo, por supuesto, con tu programa. Ya extrañaba el poder platicar, por supuesto, con nuestros amigos y, por supuesto, contigo. No, muchísimas gracias. Y además, hay que decirlo, es la primera entrevista que vas a dar después de concluido el proceso electoral del pasado 2 de junio. ¿Qué te deja? ¿Qué te dejó de enseñanza esto, mi querido Lalo? Muchas cosas. Yo creo que también hay que decirlo, cuando se pierde una elección también hay enseñanzas. Yo diría, dentro de esas cosas que me dejó y que aprendí, pues indudablemente es experiencia. Segundo lugar, vida, porque hay muchos candidatos que se la jugaron y que no terminaron la campaña, que los mataron, ¿no? O hubo candidatos que aún electos, desafortunadamente por el ambiente que sí en este país, desafortunadamente tampoco asumieron la responsabilidad. Y una de las cosas que yo tengo que valorar es que estoy vivo, gracias a Dios, ¿no? Gracias también, por supuesto, a mi familia, ¿no? También por acompañarme. Entonces, experiencia, me dejó vida, me dejó tiempo. Sí, ahorita, por supuesto, desde que dejé la campaña he podido dedicarme también ya a temas personales, profesionales que tenía pendiente. Y a una cuarta ahora sí, situación muy importante que me dejó, amigos, ¿no? Amigos, en tu caso, ¿no? O conociste a tus amigos y conocí a mis amigos de veras, ¿no? Como en tu caso, como muchos otros que por supuesto se valoran, ¿no? Ricardo, tenemos muchos años de conocernos, ¿no? En este ámbito, pues, profesional que tú desempeñas, que yo tengo también la oportunidad de desempeñar y hace un momento platicamos, ¿no? También se pueden construir también, hay que decirlo, ¿no? Pues amistades dentro de este ámbito profesional y también me llegué a dar cuenta, como tú lo acabas de decir, pues realmente quiénes son los verdaderos cuates, ¿no? Los verdaderos amigos. Así es. Oye, y en este proceso de autorreflexión que viene después de una derrota, ¿en qué fallaste? ¿O qué falló? Mira, yo creo que... ¿Por qué no te alcanzó? No me alcanzó y no nos alcanzó por un tema multifactorial, ¿sí? No hay en la historia general de las campañas en América Latina o en el mundo que generalmente el resultado, ya sea ganador o perdedor, sea por un solo factor. Siempre los resultados son multifactoriales. Y aquí un tema muy importante de los resultados en las elecciones locales fue el tsunami de la elección federal. Eso es innegable, ¿sí? La avalancha, ¿no?, de Morena, la avalancha de Claudia Sheinbaum, ¿no?, fue un factor determinante que influyó en todos los resultados de los procesos electorales, a tal grado que dentro de los estudios que sé que hizo también la Acción Nacional, la dirigencia del partido, muchos ciudadanos decían, pues la verdad es que yo no conozco al candidato o candidata a presidente, a gobernador o a diputado o a diputada, pero si es de Morena, yo voy a votar por ese candidato. Entonces, por eso no solamente fue el caso en Puebla, ¿no? Fue también el caso prácticamente en todo el país, ¿no? En donde pues, fue este tsunami el que influyó de manera determinante. Los programas sociales, ¿sí? La influencia, por supuesto, y la participación del presidente, ¿no?, dentro de una elección que, hay que decirlo, ¿no?, donde intervino él, intervino el Estado, intervino la línea, ¿no?, pues marcando a algunos sindicatos, ¿no?, grupos agremiales, ¿no?, ¿sí?, que influyeron y que marcaron línea para apoyar, por supuesto, a los candidatos de Morena. Y hay que decirlo también, ¿no?, la influencia también de la violencia que está inmersa no solamente en el proceso electoral, sino en nuestra vida cotidiana de nuestro México y de nuestra Puebla, pues fue otro de los factores determinantes que influyeron en el resultado. Por supuesto, también hay que ser autocríticos, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Hay que ser autocríticos. Y bueno, oye, ¿en qué nos equivocamos? Campañas desarticuladas, ¿no? Una narrativa trae la campaña presidencial, otra la campaña a gobernador y en algunos otros casos otra narrativa o historia de las campañas a presidentes municipales. Entonces, campañas desarticuladas. Faltó mucha estructura también institucional, ¿no?, del ejército electoral, lo que se conoce, ¿no?, cuidadores de casilla, ¿sí?, tocadores de puerta en puerta, una estructura territorial, es una autocrítica también. Otra autocrítica es la falta, ¿no?, de la oposición en general de construir una narrativa que le pudiera ser atractiva a los ciudadanos en general en este país y en el Estado. Porque la 4T, ¿no?, pues fue la narrativa que impuso el presidente, ¿no?,
su vida en este carro que, insisto, es de Morena, que era la marca, ¿no? Que ayudó a muchos candidatos. Muchos candidatos no ganaron por ser guapos o por ser talentosos, hay que decirlo tal cual. O sea, ganaron porque iban en la marca Morena. Se subieron al carro. Sin demeritar, por supuesto, el talento de algunos que indudablemente le chambearon y trabajaron y venían haciéndolo con tiempo. Entonces, la falta de capacidad de construir la oposición, pero no solamente en la campaña, Ricardo, sino desde el 2018, ¿sí? Una narrativa distinta, atractiva, diferente, mejor a la 4T, pues fue otro también de los factores que hay que decirlo como autocrítica que no se pudo generar por parte, pues en ese sentido, de la oposición desde el punto de vista político-electoral. Muchos panistas dicen también que fue un error haberse aliado con el Partido Revolucionario Institucional e incluso con el resto de las fuerzas políticas acá en Puebla. ¿Tú lo consideras que sí fue un error? Fíjate que yo voy a contestar esta pregunta de la siguiente manera, ¿no? No es mi caso, pero yo creo que en un matrimonio, cuando se llegan a divorciar, como que no es bueno hablar del exmarido, ¿no? O la exmujer, pues, ¿no? Fue un matrimonio, fue un acuerdo, ¿no? Que tuvimos de cara al tema del proceso electoral. Fíjate qué curioso. La alianza en el caso de Puebla Capital en el 2021 sí funcionó. O sea, sí funcionó. Sí, claro. El PRI, tan funcionó que ganaste, que gané, fuiste presidente municipal. Yo gané por 21 puntos porcentuales. El PAN, el PRD, sacamos 16, 15 puntos, ¿no? Más o menos. El PRI aportó 6 puntos porcentuales en Puebla Capital y 6 puntos porcentuales, pues es importante. Y nos incluimos en el gobierno y fue un gobierno de coalición, un gobierno que cumplió, por supuesto, con las 1000 calles, con las estancias infantiles, con los créditos, con tener un centro histórico mucho más ordenado, etcétera, etcétera. Pero hay que decirlo que en el interior del estado la lógica es distinta. Hay municipios que el adversario no es Morena. El adversario en esos municipios es PRI contra PAN o PAN contra PRI. Entonces, yo quiero ser muy cuidadoso y quiero ser muy responsable, ¿sí? Indudablemente tendrá que ser uno de los factores que en el futuro se tendrá que valorar. Y yo no estoy de acuerdo en satanizar al PRI. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque el PRI no es una sola persona, no es un dirigente. En la calle, en los municipios del interior del estado hay gente priista. Oye, y yo estoy de acuerdo contigo y basta revisar los números. Así es. El PRI obtuvo 283,000 votos en tu elección. Así es. Lo cual es más o menos la cuota de los últimos años. Quien realmente falló, desde mi perspectiva, viendo números, y lo he escrito y lo he dicho, fue la marca Acción Nacional. Se quedó corta en lo que se esperaba del partido Acción Nacional. Fueron los dos, hay que decirlo. Ambos tenían algunas metas que habían acordado. En la alianza se acordó una cantidad de votos que tendrían que aportar y el PRI no alcanzó esa meta ni tampoco Acción Nacional. Pero un poco para hacer este balance que tú haces. Lalo Rivera saca 1,050,000 votos. ¿Cuántos votos crees que sacó Rafael Moreno Valle? Había tenido cerca de 1,000,000 más o menos. 1,100,000. Es decir, si comparamos entonces la elección de Moreno Valle contra la de Lalo Rivera, faltaron 50,000 votos. Entonces no es el tremendo caos que algunos quieren aparentar, ¿no? Porque no significa que se haya desfondado, ¿sí?, esa votación. Como tú bien dices, parte aporta el PRI, parte aporta Acción Nacional. Lo que pasa es que en esta elección, obviamente Morena se fue a unos números insospechados. Que muchos ni siquiera sabíamos o esperábamos. Ni ellos mismos lo esperaban, hay que decirlo. Ni ellos mismos esperaban un resultado así. Entonces, yo lo que digo, no hay que satanizar al PRI. ¿Por qué razón? Porque el PRI es más, al igual que en Acción Nacional, que un presidente, que una dirigencia. Si no hay miles de priistas, pues que obviamente no creen en Morena, que vienen pues obviamente participando en ese partido durante décadas. Y también quiero decir algo muy importante, Ricardo, porque en el futuro, o a lo mejor en el futuro inmediato, o en el hoy presente, la oposición en general necesita reconstruirse, necesita fortalecerse y necesita tener
nuevas ideas para presentarse frente al electorado. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy estamos ante un partido hegemónico, ¿sí? Un sistema hegemónico, ¿no? Que ya la 4T está agandallándose, impulsando, controlando, ¿no? Controlando el poder legislativo, controlando el poder ejecutivo, ya se arrancó y va a controlar el poder judicial. Y esto puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso, ¿por qué? Porque no podemos creer en la buena fe de quien llegue al poder. Se ha torcido la ley, ¿no? ¿Para qué? Pues para... Ya lo vimos ahora en la aprobación de reformas. Así, ¿no? Es, ya lo vimos. ¿Sí? La vitrina pública vimos de qué manera se aprobó, ¿no? Esta reforma al Poder Judicial. Y entonces, si una persona llega ahí con un apetito autoritario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Decidirlo. Ya no va a haber ningún contrapeso, ya no va a haber contrapeso ahorita por lo pronto del Poder Judicial o del Poder Legislativo, sino la voluntad de una sola persona. Y entonces la ley no puede considerar la buena fe de los gobernantes. La ley tiene que garantizar la convivencia democrática, el respeto y la división de poderes. Y eso ya no existe en nuestro país. Y quien hizo eso, hay que dejarlo claro para la historia, fue Morena. Entonces, si la oposición, hoy por hoy, ¿no? Los partidos que no compartimos la visión del gobierno de Morena, no pensamos, ¿sí?, que en algún futuro tengamos que hacer cosas en conjunto por el bien del país o por el bien de Puebla, creo que estaríamos cometiendo un error. Y si no, pregúntale a Venezuela. Venezuela, una de las principales razones por las cuales se enquistó Maduro y Chávez y llevan más de 20 años en el poder con un sistema autoritario, controlador, es porque la oposición se pulverizó, se dividió. Entonces, aquí, más allá de colores y de marcas, tendremos que estar pensando en el país, en Puebla, y yo por eso insisto, no satanizaría esa relación pues con quien antes compartimos un proyecto, ¿no?, de gobierno en Puebla capital, ¿sí?, con buen trabajo, con buenos resultados, y una campaña que si hubiéramos ganado, no se estaría diciendo lo que se ha dicho también en los pasillos, tanto de un lado como de otro. 2 preguntas, y te la hago con el debido respeto. Vendiste la elección, por un lado, y por otro lado, ¿por qué se pierde Puebla capital? Lo platiqué con Adán Domínguez y le hice la misma pregunta, Sí. ¿Por qué se pierde Puebla capital cuando se supone que sí es un buen gobierno? Sí, claro. Cuando se supone que dejaste bien las cosas, cuando tú tuviste una votación de 320,000 la primera vez que ganas en el 21 e incluso lo aumentas en el 24 a 350,000. Así es. Pero ¿por qué se pierde la capital? Pero nada más tengo una pregunta, pero ¿por qué preguntas de por qué se vendió la elección o a qué te Te refieres? pregunto si se vendió, porque finalmente los números también pues dicen que fue 2-1, ¿no? Fue brutal lo que vivimos ese día. Entonces, por eso te pregunto. Sí, no, pero... Si finalmente, y también porque muchos critican que el mismo día de la elección te comunicaste con Alejandro Armenta para ponerte ya de acuerdo. Absolutamente falso. Alejandro Armenta y yo hablamos hasta el día lunes, ¿no?, ya cuando se había dado el programa de resultados preliminares, en primer lugar. En segundo lugar, los demócratas sabemos perder y sabemos ganar. Sí, no se vale. A mí muchos me dicen, es que hubo fraude, ¿no? Es que no defendiste la elección, ¿no? Y yo pregunto, ¿dónde están los elementos? ¿Sí? O sea, los elementos de un fraude que haya habido ahí, magia aritmética o ese tipo de cosas, no. ¿Por qué no hubo estructura cuidando las casillas? Sí hubo estructura en la elección local, no la suficiente en la federal. Muchos, por ejemplo, se han ido con la finta de que solamente se cubrió el 45% de la elección de casillas. Y ese es el dato de representantes en la elección federal. Así es. La representación en Puebla, Estado, es prácticamente arriba del 85%, casi el 90% de cobertura en todo el Estado. Y lo digo porque si no había un representante del candidato a gobernador, suponiendo sin conceder, había un representante del candidato a alcalde. ¿Sí? Y si no había un representante de Acción Nacional, había un representante del candidato, ¿sí?, a presidente municipal del PRI. Entonces superamos prácticamente, te puedo decir, casi el 90% de cobertura de la elección. Entonces, eso es lo que te diría. Los demócratas también, como yo digo, sabemos perder, sabemos ganar. Los mejores también perdemos, ¿sí?
los mejores deportistas, los mejores clubes del mundo, ¿sí? Los mejores jugadores, boxeadores, las mejores empresas, ¿sí? Pierden, ¿sí? Y en política se pierde y se gana. Yo no conozco a alguien que siempre haya ganado todas, ¿sí? Siempre se pierde o se gana. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que ya te comenté. ¿Dónde estuvo el fraude? ¿Dónde estuvo la trampa, por así decirlo? Pues bueno, es que es muy fácil, ¿no? Es un factor, no es el único. Muchas personas decidieron votar por Morena o por la 4T por la influencia del programa social. Porque antes decían, no, bueno, es que se recibía la despensa, sí, pero yo recibo 3,000 pesos mensuales, 6,000 pesos bimestrales. Y a mí nadie me daba antes nada. Y hoy el gobierno me lo da. Y entonces decían algunos, hasta simpatizantes de Acción Nacional o simpatizantes del PRI, no, pues yo prefiero que me sigan dando esa lana. Y me importa un bledo la inseguridad, me importa un bledo cómo está el seguro social, me importa un bledo cómo está la salud, me importa un bledo que no lleguen recursos, por ejemplo, para relaminar las calles en las principales ciudades del país, me importa un bledo que no haya apoyos para el campo. A mí, mientras me llegue la lana, voy a dar esa opción. Y entonces ese es uno de los factores importantes que influyó en el resultado. Entonces, eso lo diría en la primera pregunta. En la segunda, ¿por qué se fue la capital? ¿Por qué se pierde pues la capital? Por el tsunami, ¿sí? Como tú bien lo dijiste, algunos críticos decían, no, es que Eduardo ni siquiera tuvo la capacidad de refrendar los votos de la elección del 2021. ¿Y cómo es posible, no? Que en el 2021 sacamos 318,000 votos y en esta pasada elección prácticamente sacamos 350,000 votos. Es decir, ¿sí? Podríamos afirmar que aquellos que votaron por mí no solamente volvieron a votar, sino hasta más. Pero otra variable, ¿sí? En este tsunami de una elección federal, donde a veces sale a participar más población, pues mucha de esa población que antes no salía a votar, salió a votar y salió a votar por Morena, y por toda la 4T. Y esto te lo digo con elementos porque con estudios que se han hecho postelectorales, que ha hecho el partido, era el argumento que te decía, oye, ¿conocen al candidato a presidente municipal de X municipio? ¿Conocen al candidato a diputado local? Te aseguro que si ahorita haces una encuesta aquí saliendo y le preguntas, ¿no? ¿Quién ganó este distrito, ¿no? En donde estamos, la gente te va a decir que no. No sabe. No sabe, ¿sí? Pero votó por Morena. Entonces, esa es una de las razones principales por las cuales pues solamente desafortunadamente se perdió la capital, ¿sí? Puebla capital, el electorado también es variable, ¿no? Y algo muy curioso, fíjate, permíteme nada rápidamente poner un ejemplo. ¿Quién era el peor gobernador evaluado aquí entre nos de todo el país? Miguel Barbosa. Barbosa no, pero después de Barbosa que falleció a nivel nacional. Pues Cuauhtémoc Blanco. En Morelos. Y ganó la candidata de Morena. ¿Y tú cómo te explicas eso? O sea, era conocido por todo el país que era el peor gobernador. Todas las encuestas decían que Cuauhtémoc Blanco y por ahí andaba Cuitláhuac. Y gana Morelos. Arrasaron en Morelos y en Veracruz. ¿Por qué razón? Y arrasaron también en Veracruz. Por este tsunami y este ambiente que se generó en narrativa. ¿Quién era el mejor gobernador evaluado de todo el país, Ricardo? El mejor gobernador evaluado en todo el país, Mauricio Vila. Y perdió. ¿Sí? ¿No chaqueteó? No chaqueteó. ¿Cómo se gana Mérida y se pierde el estado? Son parte, obviamente, de las dinámicas que a veces se tienen. Mérida, su ciudad es muy, muy panista, muy férrea panista. El margen de victoria, por supuesto, se redujo. Pero con esto te pongo estos dos ejemplos, ¿no? O sea, Sí, se dio. Se dio. Y esto explica, pues, este tipo de fenómenos, ¿no? Un gobierno tan desastroso como el de Morelos y aún así gana la candidata de Morena, ¿no? Dos cosas todavía en este tema para después saltar a otro. Sí. Se dice que tú tuviste un pacto con Miguel Barbosa en el 2021. Se menciona mucho esto. Y que por eso tampoco arremetiste contra la administración de Miguel Barbosa ahora en campaña, que la hiciste de lado, por un lado. Y por otro, ¿qué platicaste con Alejandro Armenta cuando se reúnen y se estaba despenalizando el aborto también en el Congreso local, que te criticaron mucho? ¿Y cómo va a ser tu relación con Alejandro? Bien, mira, lo que te diría es que muchos piensan que cuando uno es gobierno, y aunque es uno gobierno de oposición,
tiene uno que andar a cubetazos y manguerazos, ¿no? Cuando uno es alcalde de la ciudad. Y si tú te fijas, mi experiencia cuando fui alcalde teniendo como gobernador con Moreno Valle y por supuesto también con Barbosa, diferencias las hubo, ¿sí? Pero a mí no me gusta, ¿sí?, que uno esté en la responsabilidad ahí y que la gente que me votó para trabajar por la ciudad, por no llevarme o porque no me guste algo del gobernador, me voy a agarrar a cubetazos y manguerazos. Y algunas personas que han alzado, que han puesto esa crítica, ¿no?, hacia mi persona, ¿no?, por una relación institucional con Barbosa, piensan que había alguna componenda o que había algún arreglo, y absolutamente no. Ni lo hubo previo a la campaña, ni tampoco lo hubo durante el gobierno, ¿no? Él fue respetuoso de mi decisión política. Él, ¿te acuerdas que ya comentó que hubo una invitación para que yo me fuera a participar a Morena? Invitación que no acepté, ¿sí? Pero eso no significa que hubiera habido componenda, arreglo, apoyos en lo absoluto, ¿sí? Y en segundo lugar, estando en el gobierno, pues estando en el gobierno hay que dedicarse a gobernar, ¿sí? Y no, pues a ver si el gobernante en turno me cae bien o me cae mal, porque tú recordarás la historia de Dóger, Marín, Paredes, Melquiades, ¿no? Choques, enfrentamientos. Que eran choques y enfrentamientos. Yo con Barbosa tenía, por ejemplo, alguna de las cosas que le reconozco, gracias al apoyo que se brindó para el tema del desalojo del centro histórico, fue entre una colaboración conjunta entre el municipio y el Estado, cuando logramos este ordenamiento prácticamente al inicio de la administración. Si no se hubiese hecho así, difícilmente el municipio lo hubiera podido haber logrado. Entonces, ha habido una relación de respeto y como demócrata eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Como no tiene nada de malo que me haya yo reunido con Armenta, pues el día que había una discusión, ¿no?, en el Congreso del Estado. Ni yo pongo la agenda del gobernador electo, ni tampoco mucho menos la del Congreso, ¿sí? Son cosas distintas, ¿sí? Y creo que como demócratas y como políticos, ¿sí?, estamos acostumbrados a dialogar, yo por lo menos, con todos, incluyendo con mis adversarios políticos y más estando en una responsabilidad cuando fui también presidente municipal. Entonces, sé que algunos podrán dar sus opiniones allá al respecto, pero eso no significa que a mí, porque hayan tomado alguna decisión, yo haya influido en un sentido o en otro, no. Pues la decisión fue de los diputados, la decisión fue de los gobernantes en turno y me parece que, es más, yo quise hasta que fuera pública la reunión precisamente para no generar especulaciones de, se reunieron en lo oscurito. Ya fue a negociar, ya fue a negociar. No, olvídate, ¿no? Si se hubiera dado, no, oye, que se haga pública la reunión, porque me parece que así también tiene que ser la política en ese sentido. Oye, ¿de qué platicamos? Platicamos de alguna manera de cerrar una etapa, ¿no? Armenta y yo ciertamente nos conocemos desde hace muchos años, ¿sí? Hemos de alguna manera compartido, ¿no?, desarrollo político, ¿no? Han coincidido en el tiempo. Hemos coincidido en el tiempo, él a veces siendo presidente en su momento del PRI, yo también siendo también presidente del PAN, en su momento él siendo secretario de Desarrollo Social con Marín, yo siendo presidente también o diputado local, ¿no?, también en el Congreso del Estado. Entonces, hubo momentos de coincidencia, ¿no?, de participación política. Oye, ¿de qué platicamos? De cerrar una etapa, simplemente de alguna manera desearle buena suerte, como lo comenté, porque hoy lo que requiere el Estado y este país, que también a los gobernantes en turno, aunque no compartan, ¿no?, la visión de lo que está planteando la 4T en general, pues requerimos que a Armenta le vaya bien. Y entonces ese fue el propósito, fue intercambiar algunas ideas, ¿no?, y propuestas de lo que yo veo de la problemática del Estado. Quedamos en su caso de poder tener otro acercamiento si fuera necesario y hasta ahí. Él respeta, por supuesto, mi trabajo y mi desempeño, ¿no?, como político en la oposición, y yo lo he respetado a él también en las decisiones que él ha tomado y lo respeto también, por supuesto, ahorita como gobernador. Y eso no me quita nada a mí, ni le quita nada a él, y por el contrario, yo creo que siempre el diálogo y los puentes en la política son adecuados y convenientes cuando se hacen pensando siempre en el bien del Estado y del país. Cerrando el capítulo electoral para pasar a otro tema. ¿Te quieres convertir en el factotum, en el
en el nuevo Paco Fraile del PAN, es lo que dicen tus detractores al interior del propio partido político, ¿no? Que tú te quieres apoderar del PAN y manejar el PAN a tu antojo para que solo tu grupo político sea el que mantenga posiciones dentro del albiazul. Absolutamente nada más falso que eso. Mira, Lalo Rivera vale un voto en el PAN. Yo no soy miembro ni de la dirigencia municipal, ni de la dirigencia estatal, ni de la dirigencia nacional. No soy miembro ni de la permanente, no soy ni consejero estatal, no soy ni consejero nacional. En pocas palabras, no tengo ningún cargo en el partido. Soy miembro activo de Acción Nacional y en las decisiones que vengan para elegir al próximo presidente nacional y presidente del Estado, solamente valgo un voto. Conmigo se han acercado, por supuesto, los candidatos a las dirigencias nacionales. Yo platiqué con Adriana, estoy sumado, como lo sabes, a la planilla con Jorge Romero. Con Jorge. Sí, estoy además, me honra, ¿no?, que soy de los 7 panistas a nivel nacional incluido, ¿no?, dentro de esa planilla, que es una planilla poderosa. En el ámbito estatal habrá reglas, procedimientos que no me toca a mí establecer, que le toca establecer a las dirigencias estatal y nacional, ¿sí?, a los comités municipales, a los miembros activos, y serán ellos quienes tengan la última palabra. Yo lo que sí te diría, y aprovecho este micrófono y esta entrevista, es para insistir que lo que se requiere sobre todo en Acción Nacional es unidad. No unidad en función de una persona, unidad en función del PAN y unidad en función de lo que necesita Puebla y México. En estos momentos difíciles de la oposición, la cizaña es muy fácil meterla a Richard, ¿sí? Aquí no se trata de que a alguien se le haga un traje a la medida, ¿no? Y me parece que debe haber una oportunidad para escucharnos todos, y tratar de poner en el centro de la decisión lo que le convenga al PAN. Te voy a poner rápidamente un ejemplo. Muchos dicen, es que para ganar elecciones se tiene que consultar a la militancia y tiene que haber elecciones en los procesos abiertos porque es la única manera en la cual se puede ganar una elección. La pregunta que yo hago, ¿el candidato de Morena a gobernador aquí de Puebla y de Puebla capital de Morena fueron elegidos por sus bases? O sea, ¿vimos una asamblea donde los votaran? No, fueron encuestas y fueron designaciones. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, ¿tú crees que la gobernadora del PAN, ¿sí?, y la alcaldesa de León, Alejandra, de Puebla, de León capital, fueron electas en la asamblea? No, ¿sí? Hubo designaciones y hubo encuestas. De hecho, eso es un factor importante que hay que decirlo, ¿sí? Morena, al final de cuentas, decide, ¿no?, buscar a los candidatos más competitivos. Y una manera científica, lo más próxima a hacerlo, es a través de las encuestas. Y hay que decirlo que ese fue un método que le resultó en muchas partes del país. Entonces, oye, ¿es la única manera también para ganar elecciones? Tampoco. No, bueno, Tampoco. Pero ¿por qué no abrirla, Lalo? No, sí puede. Yo no estoy diciendo que no se abra. Yo nada más te estoy dando argumentos, ¿no? Yo nada más te estoy dando argumentos. Y luego, el otro argumento también que te diría es que hay algunos que, por ejemplo, han sido designados permanentemente para buscar cargos y ahora piden, ¿no?, que fuera abierta. Entonces, puede ser abierta, puede ser por consejo. Las dos cosas son válidas, las dos cosas son democráticas. Así está establecida en los estatutos y en los reglamentos, y eso es lo que hay que respetar. Si yo dijera aquí en estos micrófonos, no, ahora que sea por tómbola, ¿no? Van a decir, ¿de dónde te sacaste, no? ¿Qué? O ahora que sea por encuesta elegir al presidente del partido. Pues no, para eso hay estatutos, para eso hay reglamentos. Y los dos mecanismos son válidos. Yo no lo voy a decidir, y si se decide que sea por consejo, es una decisión de la institución. Si se decide que sea por consulta a la militancia, es una decisión de la institución, y las dos me parecen bastante válidas, buenas, convenientes, y que ojalá todos los panistas puedan acudir a buscar la unidad por el bien de Acción Nacional. ¿Estás metiendo las manos a favor de Adán Domínguez? No. Yo he hablado y seguiré hablando de que lo que es importante es encontrar la unidad en Acción Nacional. Y va más allá de una persona.
va más allá de un grupo, va más allá de un liderazgo. Tenemos que pensar en el PAN. Y ahí tiene que haber voluntad, generosidad, capacidad de diálogo, escucharse, entendimiento, ¿no? Y si no, para eso estarán las reglas, ¿no? Estarán las reglas ahí para que, pues insisto, la dirigencia y las dirigencias y los militantes, pues tomen la mejor decisión, ¿no? En una plática también con otro medio me decían, bueno, es que luego a veces las elecciones abiertas, ¿no? La consulta a la militancia terminan a cubetazos y a manguerazos, ¿no? O sea, es decir... Y nadie queda conforme. Y nadie queda conforme. ¿Tú te acuerdas del proceso interno donde ganó Chucho Saldívar? ¿Te acuerdas? Como presidente del comité. Sí, pues fue muy peleado, ¿no? ¿Te acuerdas qué hubo ahí? Fue muy peleado. No, pero ¿qué hubo en el proceso? Sí, pues se habló de todo, de compra de votos, de que se habían encontrado algunos votos en el baño, así es, papeletas. pero ese, fíjate, nada estuvieron más. a punto de llegar a los golpes en esa convención. Y entonces imagínate, ahí en ese proceso hubo intervención de Morena. En esa asamblea yo estuve ahí como miembro activo y la gente y los militantes decían, fuera Morena, fuera Morena. ¿Por qué lo decían los militantes? Pues no porque se les ocurría, sino porque ellos mismos vieron la mano que se metía para tratar de influir en la elección del partido. Y en esa elección del partido, a través de esa mano que se metió, ¿sí? Hubo gente que hicieron boletas fake o se las llevaron al baño y quisieron hacer un escándalo. Y después resultó que las videocámaras reportaron, ¿no?, que las más personas que fueron a dejar, ¿no?, las boletas fueron las que hicieron el escándalo de un supuesto fraude, ¿no?, interno. Entonces, por eso te digo, la panacea es la responsabilidad del actuar de todos y cada uno de los militantes. Porque los dos métodos perfectos no son. Lo que debería ser perfectible sería nuestra actitud, nuestro sentido de responsabilidad de buscar, oye, ¿qué es lo bueno y qué es lo conveniente para el partido? ¿Sí? Y aquí te puse algunos ejemplos de que uno ni otro son garantía de triunfo, ni uno ni otro son impolutos, ¿no? Tienen sus deficiencias, pueden tener sus errores, y por eso creo que con humildad, con cercanía, con responsabilidad, con trabajo, pues todos los actores y todos los que quieran, híjole, creo que se han levantado la mano, hay como 12 aspirantes, 10 aspirantes, pues que hay altura de mira, se puedan poner de acuerdo, si se pueden poner de acuerdo bien, y si no, suerte, ¿no? Yo lo diría así, de los que se registren y del que salga electo, por supuesto, mi respeto a la decisión que tome el partido y a la decisión que tomen los militantes. Tu esposa, Lili, es actualmente diputada federal. ¿Cómo verías a Lili en la boleta para presidenta municipal en el 2027? Pregúntaselo a ella. Sí, no puedo yo hablar por ella, ¿no? Pero ¿cómo lo verías? Mira, por ejemplo, el presidente López Obrador, ahora su hijo ya es secretario de organización de Morena, ¿no? Sí. Y no pasa nada. Yo te diría que respetando, ¿no?, la opinión y la decisión de ella, es ella la que tiene que opinar. Mi querido Lalo, ¿no temes por tus cuentas públicas? No, absolutamente no. ¿Estás tranquilo en ese tema? Tranquilo. ¿No se va a presentar lo del 2010? Mira, no sé si se vaya a presentar o no se vaya a presentar. Lo que yo te puedo decir, lo que le puedo decir al auditorio es que el trabajo que yo hice la primera vez como alcalde fue un trabajo dedicado, fue un trabajo también apegado a la ley, ¿no? Fue un trabajo donde, por supuesto, todo aquello que de alguna manera se hizo estaba debidamente justificado. Algunos dicen, ¿no?, que hubo una negociación, ¿no?, supuestamente para arreglar el tema de mis cuentas públicas. No. Hubo una sentencia de un juez, ¿sí? Un tribunal de circuito colegiado de la Justicia Federal amparó los derechos a favor de Eduardo Rivera, y toda la persecución del Congreso del Estado, de la Contraloría, denuncias penales, embargo de mi casa, multas, ¿no?, en ese sentido, que de manera injusta se me imputaron, la Justicia Federal todas las desechó, ¿sí? Y ahí tengo el expediente, ¿sí? Ahí tengo el expediente, y por supuesto, yo decía, la verdad es la mejor defensa. Nosotros en este gobierno nos hemos dedicado a eso, ¿sí? ¿A qué? Pues a trabajar, a dar resultados. Lo que te dije, las 1000 calles, ahí están las 1000 calles, ¿no? Aquí que tenemos esta vista preciosa, bueno, pues se arregló también ahí
la Fuente de los Frailes, toda la Juárez, el centro histórico recuperado, médico contigo, los créditos, las estancias infantiles, ¿sí? Los parques, más de 100 parques arreglados. ¿Falta mucho por hacer? Por supuesto que sí. ¿Te gustaría gobernar por tercera vez Puebla capital? No Eso lo sí sé. te lo puedo preguntar a ti. Eso sí no lo sé. Porque eso sí depende de ti. Yo creo que sí falta mucho tiempo. Yo lo que decidí, Ricardo, yo dije, a ver, voy a jugármela, voy a ir con todo, voy a pedir licencia, no voy a regresar a la alcaldía porque se requería una apuesta y una decisión con firmeza, ¿sí? Sabía que era una elección complicada y difícil y decidí ir con todo. Como lo dije, era una cita con la historia. La historia ahí me citó y ahí tenía que estar. ¿Qué hay en el futuro? Para concluir esta charla, ¿qué viene, mi querido Eduardo? Mira, he aceptado esta invitación de Jorge Romero, ¿no? De integrarme a su planilla. Primero Dios ganando, el 10 de noviembre, esa planilla junto con Jorge Romero nos convertimos en el Comité Ejecutivo Nacional. También me he invitado a ser integrante de la Comisión Permanente, que es un órgano de decisiones dentro del propio partido. Y lo que en su caso él decida en que yo pueda participar, ahí lo estaré haciendo. ¿Qué quiero, Ricardo? Quiero aportarle mi experiencia, mis capacidades a Acción Nacional, a la oposición, a este país, a Puebla. Pues muchas de las cosas que he aprendido, pues ya he sido presidente municipal 2 veces, presidente del partido, diputado local, diputado federal. Tengo una visión de país. Por supuesto, tampoco yo comparto muchas de las cosas que están sucediendo en este México y en esta Puebla, la violencia, el sector salud abandonado, un campo abandonado, ¿sí? No puede estar tampoco sustentado el desarrollo de un país tan grande como México solamente en programas sociales. Tiene México un gran potencial y creo que se puede plantear una propuesta para el Estado y para nuestro país mucho mejor y de avanzada. Y eso es lo que voy a hacer. Ahí me voy a meter a participar. Ya, insisto, primero tendría que pasar, ¿no? Que Jorge ganara la elección junto con esta planilla. Seguiré también haciendo mis actividades también profesionales, académicas, en lo que mi tiempo me permita, y ahí me verás, ¿no? Ya estaremos a lo mejor platicando después del 10 de noviembre exactamente en qué trinchera o qué responsabilidad en su caso asumiría, como ya lo comenté, dependiendo de estas circunstancias y tiempo, y aquí te estaremos pues platicando de ese futuro. Que no sea ni la primera ni la última, mi querido Lalo. Así es, Ricardo. Estaremos aquí con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.